El agua se ha acabado, abuelo. Aguanta, se rió el hijo y se dio la vuelta hacia el televisor. Me levanté, en silencio saqué la factura de la carpeta y la coloqué frente a él. Cuando vio la suma total, sus manos temblaron y la sonrisa desapareció de su rostro. Queridos amigos, por favor, pongan un like, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios cómo actuarían en el lugar de la protagonista. Su apoyo nos ayuda a compartir estas historias. Disfruten del audio. Me llamo Arkady Petrovich, y hasta hace poco tiempo consideraba mi vida una tranquila laguna donde se puede vivir tranquilamente hasta el final de los días. 67 años no es la edad para esperar giros inesperados de la vida. Después de la muerte de mi Ludochka hace 3 años, el mundo se volvió gris para mí, perdió colores y sonidos. Solo quedó la casa que construimos juntos y el jardín donde cada manzano recordaba sus manos. Y también quedó Denis, nuestro único hijo, mi esperanza. Y, como entonces pensaba, mi apoyo. La casa en las afueras de Samara, de 2 plantas, sólida, de buen ladrillo, era mi fortaleza. Yo, el antiguo jefe contable de una gran fábrica, estaba acostumbrado al orden en todo. Cada recibo en su carpeta, cada herramienta en el garaje, en su lugar. Esta meticulosidad molestaba a muchos. Ludochka se reía, y Denis me llamaba alma de papel. Pero esta costumbre de todo registrar y guardar se convirtió en mi único arma. Cuando Denis y Cristina, su esposa, se mudaron a mi casa hace año y medio, incluso me alegré. La casa parecía demasiado grande y vacía para un anciano solo. Explicaron esto como una muestra de cuidado: papá, te cuesta mucho solo, te ayudaremos. Y para nuestra casa ahorraremos. Ahora las casas cuestan una fortuna. Creí. Quería creer que aún era necesario, que el silencio y la soledad en las habitaciones se convertirían en un ambiente familiar. Qué equivocado estaba. El ambiente se convirtió primero en un silencio irritado, y luego en un claro menosprecio. Mis libros se mudaron al desván porque no encajaban en el estilo de Christine. Mi vieja butaca, en la que pasé tantas noches con Ludochka, se encontró en el garaje bajo el pretexto de liberar espacio para una esterilla de gimnasia. Callé, cedí, pensé que era la juventud, sus propias reglas, tenía que ser más sabio. Me convertí en una sombra en mi propia casa, preparaba el desayuno porque Cristina cuida su figura y no come carbohidratos después de las 8 de la mañana. Arreglaba la llave que goteaba porque Denis tenía una llamada importante y escuchaba en silencio sus planes para el futuro, donde, parece, ya no había lugar para mí. Hoy comenzó como siempre. Me levanté a las 6:00, regué las rosas en el jardín, cociné avena. Denis bajó a desayunar más cerca de las 9:00, con el pelo revuelto y el teléfono en la mano. Cristina revoloteaba a su lado en un albornoz de seda que costaba más de mi pensión mensual. Papá, hay un problema. Comenzó Danes, sin apartar la vista de la pantalla. Necesitamos dinero. Un proyecto está en peligro. Es una bomba. Podemos disparar así que en 6 meses nuestra casa de 3 habitaciones en el centro. Puse el plato frente a él. Dentro todo se contrajo. Este proyecto ardiendo era el 4.º del año. Los 3 anteriores se quemaron, dejando solo deudas que, por supuesto, cubría yo. ¿Cuánto? Pregunté con voz plana. 300, solo eso. Finalmente me miró a los ojos. No había en ellos ninguna súplica, ni vergüenza, solo exigencias. Te los devolveré con intereses, papá, honestamente. Esta es la última vez. Cristina se acercó por detrás y puso las manos en sus hombros, brillando con su nuevo esmalte de uñas. Arkady, ¿no entiendes que Denis necesita desarrollarse? Es tan talentoso, no se puede dejar pasar esta oportunidad. Los miraba y veía a 2 depredadores, seguros de que la presa ya no se escaparía. Estoy cansado. Cansado de sus mentiras, de su codicia, de la sensación de que me están utilizando como un cajero automático antiguo pero aún funcional. Bien, dije lentamente. Te daré ese dinero. Denis sonrió. Cristina sonrió victoriosamente, pero con una condición. Se tensó. ¿Qué otra condición?
Firmarás un papel, una nota de que tomas 300.000 rubles prestados y te comprometes a devolverlos en un año. Su sonrisa se desvaneció. Papá, ¿qué? ¿Una nota? Somos familia. Justo por eso, Denis. En una buena familia todo es honesto. El dinero ama la contabilidad. He pasado toda mi vida con números y documentos. Lo sabes. Para mí es más tranquilo. Cristina bufó. Alguna manía soviética de recopilar papelitos. No cedí, pero sin ese papel no habría dinero. Denis vacilaba. Los 300.000 le eran necesarios como el aire. Miró a Cristina, que asintió casi imperceptiblemente. De acuerdo, dijo entre dientes. Dámelo. Saqué del cajón del escritorio un formulario ya preparado. Siempre los tenía a mano. Una costumbre profesional. Rellené todos los campos, la cantidad, los plazos, los datos del pasaporte. Denis firmó sin leer, seguro de que era solo otra extravagancia del anciano, una formalidad que no tendría ninguna consecuencia. No sabía que esa firma acababa de ser el último documento en una gruesa carpeta verde que llevaba desde el día de su mayoría de edad. Una carpeta que guardaba toda la historia de su vida independiente. Dejó el bolígrafo sobre la mesa y, sonriendo de nuevo, me dio una palmada en el hombro. ¿Ves, papá? Todo es sencillo. Gracias, eres el mejor. Se fue y yo me quedé sentado en la cocina. Un rayo de sol jugaba en la superficie limpia de la mesa. Tomé la nota, la doblé cuidadosamente y la guardé en el bolsillo. Hoy la llevaré a mi despacho y la meteré en esa misma carpeta. Todavía no sabía cuándo necesitaría esa carpeta, pero sentía que el día de la cuenta se estaba acercándose. Y esa idea, por primera vez en mucho tiempo, me trajo no ansiedad, sino una extraña paz fría. Las siguientes semanas la casa parecía un hormiguero revuelto, donde yo era un objeto que interfería con el movimiento. Denis, al recibir el dinero, se sumergió en su proyecto, lo que en la práctica significaba conversaciones interminables por teléfono y viajes en el coche de papá, después de los cuales el interior siempre olía a perfume caro y a cigarrillos ajenos. Sintiendo el flujo financiero, comenzó una actividad frenética para embellecer el espacio. Todo comenzó con cosas pequeñas, aparentemente inofensivas. Un día volví del supermercado y descubrí que nuestra foto de boda y la foto de la familia en un marco de roble pesado había desaparecido de la pared del salón. En su lugar, había una pintura abstracta y sin rostro en estilo de mancha sobre lienzo. Cristina, ¿dónde está la foto?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Ella se volvió, apartándose del revista de moda. En su rostro había una expresión de genuina confusión. ¿Qué foto? La vieja. La guardé en el ático. Arkady Petrovich, ¿no eres una persona moderna? ¿Para qué necesitamos ese naftalina en las paredes? Estropea toda la energía. Esta pintura, por cierto, es de un diseñador muy moderno de Samara. Lo dijo como si me estuviera haciendo un gran favor. No respondí nada, solo subí al ático. La foto estaba en una esquina boca abajo entre el desorden. El cristal estaba roto. La levanté con cuidado, soplé el polvo y la llevé a mi despacho. La puse en la mesa junto al retrato de Liuda. Ahora era mi único refugio, una habitación a la que su influencia aún no había llegado. Pero ellos avanzaban. Una semana después, Cristina declaró que las cortinas de la sala de estar mataban toda la luz y parecían una tela de abuela. Sin preguntar, encargó nuevas, frías, grises de tela sintética que convirtieron nuestra soleada sala de estar en un lugar similar a una oficina. ¿Te gusta?, preguntó Denis por la noche al verme mirando el triste lienzo gris. Me gustaban las anteriores. Las elegía Liuda, respondí suavemente. Papá, ¿cuánto tiempo más vas a vivir en el pasado?, dijo con irritación. Liuda no ha estado con nosotros durante 3 años. Es hora de seguir adelante. Cristina está haciendo lo posible para crear un ambiente acogedor, pero tú siempre estás insatisfecho. No dije nada. ¿Qué podía decirle? Que ese ambiente era ajeno, frío,
sin alma, que ellos no lo creaban, sino que lo destruían, el mundo que yo y su madre habíamos construido durante décadas. No lo entendería. Para él, las cortinas viejas eran solo tela. Para mí, eran un recuerdo de cómo reíamos, Liuda y yo, eligiendo ese patrón de girasoles, como ella misma las cosía, cantando su canción favorita. La presión se volvía cada vez más evidente. Dejaron de hacer como si tuvieran en cuenta mi opinión. Arkady Petrovich, hemos pensado, comenzó Cristina durante la cena. Deberías organizar tu biblioteca. Los libros están por todas partes, acumulando polvo. Me gusta tenerlos a mano. Objeté. Pero se pueden guardar en una caja y en el garaje, y en su lugar podemos poner una gran televisión de plasma. Imagina lo bien que se vería ver películas por las noches. Nosotros pondríamos, nosotros veríamos. En esas palabras, ya no existía. Era un elemento del mobiliario que había que quitar o, al menos, organizar. Por las noches, encerrado en mi despacho, cada vez más a menudo sacaba esa carpeta verde. Ella se ponía más gorda. Revisaba viejos documentos, el contrato de pago por la educación universitaria de Denis, recibos por la compra de su primer coche, un viejísimo Lada, que él había estrellado en 3 meses. Un pagaré por el dinero para abrir su primer negocio, una tienda en línea que había fracasado en medio año. Todo lo guardaba no por avaricia. Simplemente porque el contador en mí nunca moría. Sabía que cada copec gastado en él después de los 18 años no era una obligación, sino mi elección voluntaria, mi inversión paternal. En ese momento no pensaba en el reembolso, solo quería que a su hijo le fuera bien. Empecé a notar que me vigilaban la correspondencia. Cartas del fondo de pensiones o de la agencia tributaria que encontraba en la mesita de la entrada a veces parecían como si las hubieran abierto y vuelto a pegar con cuidado. Un día dejé intencionalmente en un lugar visible un extracto de mi cuenta de ahorros. Por la noche, al volver de un paseo, estaba un poco diferente y durante la cena Denis fue extrañamente amable. Papá, ¿cómo te sientes? ¿Quizás necesitas algún suplemento? Es que últimamente estás muy pálido. Entendí que habían visto la cantidad y se preocuparon. Pero no por mi salud, sino por asegurarse de que no gastara su dinero en algo innecesario. Un escalofrío me recorría la espalda con estos pensamientos. Miraba a mi hijo, su rostro, tan familiar y al mismo tiempo tan extraño, y no lo reconocía. ¿Dónde estaba aquel niño que corría hacia mí con la rodilla rota y que creía que papá podía arreglarlo todo? ¿En qué se había convertido en un hombre frío y calculador? ¿O siempre había sido así y yo, cegado por el amor paternal, simplemente no quería verlo? En una de esas noches, sentado en el silencio de mi despacho, tomé una decisión. Saqué una hoja de papel en blanco y comencé a hacer una lista. Una lista de todo lo que había hecho por él en los últimos 17 años. Cada suma, cada fecha, cada firma. No era una acusación, era una preparación para la defensa. Todavía no sabía cómo ni cuándo usaría este arma, pero sentía que el tiempo de paz había terminado. Comenzaba una guerra callada y fría por el derecho a ser el amo en mi propia casa y en mi propia vida. Cerré la carpeta, la guardé en la caja fuerte oculta detrás del armario de libros y sentí cómo se aliviaba el peso de mis hombros. Ahora estaba listo. Julio en Samara ese año fue no solo caluroso, sino implacable. El aire se derretía, el asfalto frente a casa se ablandaba como plastilina y el cielo se descoloría hasta un tono blanco y sin vida. Desde temprano me ocupé en el jardín, tratando de salvar mis queridos peonías del sol abrasador. Las cubría con viejas sábanas, regaba la tierra a su alrededor, pero todo era en vano. Las hojas se enrollaban y los pétalos se marchitaban, como si se despidieran de la vida. Al mediodía el calor se hizo insoportable. La cabeza me daba vueltas y en el pecho apareció el familiar sentimiento opresivo. El presagio de un ataque. La pared de Cardia, mi antiguo compañero, no le gustaba ese tiempo. Dejé el regador y, tambaleándome, me dirigí hacia casa. Cada paso resonaba en mis sienes como un eco. El mundo ante mis ojos se desdibujaba, los colores se mezclaban en una mancha borrosa.
Necesitaba tomar una pastilla y beber agua urgentemente. Me agarraba a la pared de la casa, sintiendo con los dedos el calor del ladrillo. La puerta a la terraza estaba abierta. Gracias a Dios. Entré en la fresca sala de estar y me desplomé en el sillón. La respiración era corta y entrecortada. El corazón latía en mi garganta. Denis, murmuré, agua. Mi hijo estaba en el sofá, el mismo nuevo que Cristina había pedido la semana pasada. Miraba algún partido de fútbol, con las piernas sobre la mesa de centro. El aire acondicionado funcionaba a toda potencia y el aire fresco parecía un salvavidas. Denis, por favor, agua, repetí más fuerte. No me miró. En su rostro había una clara irritación, como si le hubiera interrumpido algo vital. Papá, ¿qué estás gritando? El partido está en su punto más emocionante. Toma tú mismo. No puedo. Estoy mal. Intenté levantarme, pero las piernas no me obedecían. Se me nubló la vista. Necesito una pastilla. Con agua. Señalé con la mano temblorosa hacia la cocina. El vaso con agua estaba sobre la mesa, a solo unos metros de él. Denis me miró, luego a mí, y entonces se rió. No muy fuerte, con desdén, como si estuviera representando una obra barata. El agua se ha acabado, abuelo. Aguanta, se dio la vuelta hacia la televisión, subiendo el volumen. El comentarista gritaba algo emocionado sobre un momento peligroso cerca de la portería. Para mí, el momento peligroso estaba justo aquí, en mi propia casa. Las palabras de mi hijo me golpearon más fuerte que el dolor en el pecho. El agua se había acabado. No era solo un rechazo. Era una condena definitiva y sin apelación. En ese momento comprendí que para él ya no era su padre. Era una molestia, un mueble antiguo del que había que deshacerse. Toda mi vida, todo mi amor, toda mi preocupación. Todo estaba borrado por esa frase. No sé de dónde saqué las fuerzas. Tal vez era la rabia, tal vez el instinto de supervivencia. Me agarré a los brazos del sillón y, poco a poco, me levanté. Las paredes se balanceaban, el suelo se alejaba de mis pies. Di un paso, luego otro. Llegué a la cocina, como un maratonista a la meta. Las manos temblaban tanto que apenas pude llenar el vaso con agua, derramando la mitad en el suelo, y tomé la pastilla. El dolor en el pecho comenzó a disminuir, cediendo el paso a otro dolor, helado y abrumador. Volví a la sala de estar. Denis seguía viendo el fútbol. Ni siquiera se volvió. Pensaba que, como siempre, tragaría la ofensa, me secaría y me iría a mi habitación. Pero hoy todo era diferente. Ya no era ese anciano callado y sumiso. Algo dentro de mí se había roto, y en los escombros había nacido algo nuevo, duro como el acero. Pasé junto a él en silencio y subí a mi estudio. El corazón aún latía, pero ya no por la enfermedad, sino por la ira. Abrí la caja fuerte. Las manos ya no temblaban. Los dedos marcaron la combinación familiar con seguridad. Ahí estaba, mi carpeta verde. Mi vida, traducida a números y documentos. La saqué, y me pareció pesada, como un lingote de oro. Bajé. Denis seguía sentado frente al televisor. Me acerqué y me paré entre él y la pantalla. Papá, ¿te has vuelto loco? Aparta, ahora va a empezar el partido. No me moví. Simplemente lo miraba. En mis ojos, probablemente había algo que lo hizo mirarme de verdad por primera vez en mucho tiempo. Vio a un hombre diferente, severo. ¿Qué quieres? Preguntó con un tono nuevo, cauteloso. Abrí la carpeta y saqué un papel. No era una cuenta, aún no. Era una copia del contrato de compraventa de esta casa. Lo puse sobre la mesa, justo encima del brillante revista de Christine. Luego saqué otro documento, el certificado de propiedad, donde estaba escrito claramente en ruso solo un nombre, Vorontsov Arkady Petrovich. Míralo, dije en voz baja. Léelo con atención. Especialmente la línea propietario. Lo miró, luego me miró. En sus ojos apareció la confusión, luego la irritación,
y luego un miedo apenas perceptible. Comenzó a entender que el juego no estaba saliendo como él había planeado, pero esto solo era el principio. Mi as en la manga aún estaba en mis manos, seguro en la carpeta verde. El silencio en el salón se hizo denso, tangible. Solo el voz enérgica del comentarista de fútbol rompía el silencio, ahora sonaba completamente inapropiado. Dennis apartó la vista de los documentos y me miró. La sonrisa desapareció, dejando solo confusión y furia en su rostro. ¿Y esto qué significa?, preguntó, señalando los documentos. Sé que la casa es tuya. Adiós, adiós. Sonó como un disparo. No intentó ocultar sus intenciones. Simplemente esperaba. Esperaba a que yo fuera lo suficientemente débil o desapareciera para poder tomar el control total. Esto significa, Dennis, que en esta casa el amo soy yo, respondí. Y mi voz, para mi sorpresa, sonaba firme y clara. Y yo decido quién tiene agua y quién no. Se levantó del sofá. ¿Qué te crees que estás haciendo? Soy tu hijo. Vivo aquí. Vives aquí porque te lo permito. En mi casa, que construí con mi dinero mientras tú vivías bien a mi costa. Ah, así que eso es. Has decidido cobrarme por ser tu hijo. No, Dennis, por haber olvidado lo que significa ser hijo. Quería gritar algo en respuesta, pero en ese momento Cristina apareció en la escalera. Bajaba, tarareando una canción, pero al ver nuestras caras se quedó quieta. ¿Qué está pasando aquí? Dennis, ¿por qué gritas? Pregúntale a él. Dennis señaló en mi dirección. Papá decidió enseñarnos quién es el amo de la casa. Con sus documentos. Christine miró a su marido, luego a mí, y finalmente a los documentos sobre la mesa. Su rostro adoptó instantáneamente una expresión de superioridad condescendiente. Arkady Petrovich, ¿qué son estas tonterías de niño? Dennis solo bromeaba. Usted no tiene sentido del humor. Cuando a alguien le da un ataque al corazón, Cristina, las bromas sobre el agua suenan de otra manera, le corté. Ella se sonrojó por un momento, pero enseguida se recuperó. ¿Qué ataque? Simplemente se sobrecalentó al sol. Siempre exageras. Deberías ir al médico a revisar los nervios. Esto fue la gota que colmó el vaso. No solo me traicionaron, intentaron hacerme pasar por un anciano loco que todo lo inventa. No quiero discutir más, dije, recogiendo los documentos del escritorio. Me voy a mi habitación. Me di la vuelta y me dirigí a la escalera. Oí como Cristina susurraba a Dennis a mi espalda. ¿Ves? Te lo dije, no está bien. Hay que hacer algo. Se ha vuelto loco. Su susurro me acompañó hasta la puerta del despacho. Cerré la puerta, giré la llave en la cerradura y me apoyé en la madera fría. Mi corazón aún latía con fuerza, pero ahora era una ira fría y pulsante en las sienes, que no nublaba la vista, sino que la aclaraba aún más. Me senté en mi escritorio, el mismo que me dejó mi padre. Robusto, de roble, confiable. Abrí la carpeta verde, docenas de documentos, recibos, cheques, contratos. Una vida completa de mi hijo, documentada por mi mano contable. Saqué la calculadora y comencé a sumar. La matrícula en la universidad comercial, que nunca terminó. El primer pago por su primer coche extranjero. Dinero para el startup, que resultó ser un fiasco. Ayuda con el pago de la hipoteca después de su lujosa boda con Cristina. Las cifras se sumaban en una cantidad astronómica, y debajo de cada suma importante había su firma en un recibo. Para ordenar, hijo, le decía. Entonces, confiado en mi amor incondicional y su impunidad, firmaba sin mirarlo. Detrás de la pared, las voces se volvieron más altas. Discutían. No puede echarnos, gritaba Dennis. Esto también es mi casa. Soy el heredero. El heredero cuando él muera, siseaba Cristina. Y él parece que se ha propuesto vivir para siempre. Deberíamos haber actuado antes. Te lo dije, deberías haberlo convencido para que firmara una donación. No habría aceptado. Ya sabes, se ahogaría por cada centavo.
Entonces, deberíamos haber creado condiciones para que él mismo quisiera mudarse a un hogar para ancianos, por ejemplo. Allí y el cuidado, y la compañía, y nos sentiríamos más tranquilos. Los escuchaba y se me erizaban los pelos. No solo esperaban mi muerte, la planeaban. Discutían cómo deshacerse de mí, como de un objeto molesto. Hogar para ancianos. Ahí es donde me querían meter. Me levanté y me acerqué a la ventana. En el jardín, los peonías morían. El calor había disminuido, pero ya era tarde. No se podían salvar. Miraba mi casa, mi jardín, todo lo que me era caro, y comprendía que también me estaban destruyendo lentamente, pero de manera efectiva. Quitarme la voluntad, el orgullo, la casa. No, it won't work. I returned to the table, took a clean sheet of paper and wrote the title at the top. Consolidated debt obligations of Denis Arkadyevich Vorontsov towards Arkady Petrovich Vorontsov. He worked all night, went through the archives, checked dates, recalculated sums taking into account inflation. My accountant's brain, which, in their opinion, was already dried out from age, worked precisely and mercilessly, like Swiss clocks. Each number was a stone that I laid in the wall between me and them. A wall that they would never be able to overcome. By morning, the account was ready. The final sum would have made anyone shudder. It was comparable to the cost of this house, and perhaps even exceeded it. He put the sheet in a separate envelope. I didn't know when the moment of truth would come. But now I was not just an offended old man, I was a creditor. And with creditors, as is known, jokes are not good. He locked the office and went to sleep. For the first time in a year and a half, I fell asleep in my house with the feeling that control over the situation was returning to my hands. Days after the incident with the glass of water turned into a thick, tense game of silence. Denis and Christina avoided me, communicating only when necessary with short, sharp phrases. Breakfast on the table, don't take the cat, I'll go. Buy bread. They behaved as if nothing had happened. As if I was the one who had ruined everyone's mood. But I saw how they looked at each other behind my back, how they fell silent when I entered the room. They were planning something, and it was felt in the very atmosphere of the house, which was filled with the smell of gas before an explosion. Christina with doubled energy took up the transformation of the house. One day, returning from fishing, I found that the massive bookcase that I had made with my own hands in my youth had disappeared from the living room. In its place, there was an ugly construction of glass and metal, on which a few glossy magazines and a tasteless porcelain leopard statue were huddled. Where is the bookcase? I asked Christina, who admired the new artwork with admiration. Oh, at Old Munster. She waved her hand towards the courtyard. We threw it out. Denis said he would use it for the grill. Arkady Petrovich, look how spacious it has become, how much air. He went out to the courtyard. My bookcase, my work, my memories. Everything was lying there, cut into pieces, next to the grill. Next to it were my books, thrown into a pile like garbage. Some were torn. He approached and picked up an old volume of Yesenian, a gift from Luda on our 10th anniversary. There was a thick boot print on the cover. He silently gathered the books, took them to my office and put them on the floor. There was no more room. My room was turning into a warehouse for everything that was dear to me and not needed by them. Denis also contributed his share. He declared that my old Moskvich, which was in the garage and was dear to me as a memory of my father, took up too much space. Papá, ¿por qué no la vendemos por chatarra? Sugirió él una noche. Total, está oxidándose. Y a Cristina le vendría bien un sitio para su nuevo coche. Quiere un SUV. Este coche no lo vendo, dije firmemente. ¿A quién le sirve esta chatarra? Explotó él. Tú casi no la usas. Esto no es tu asunto, Denis. El garaje es bastante grande para 2 coches. Sí, si mueves tu coche fúnebre. Dio un portazo y se fue. Al día siguiente descubrí que había bloqueado la salida del garaje con su coche, colocándolo de manera que no podría salir aunque quisiera. Fue un gesto pequeño, mezquino, pero muy significativo. Me estaba quitando no solo cosas, sino también mi libertad. El clímax llegó con la llegada del diseñador.
Un sábado por la mañana, mientras tomaba café en la terraza, una joven con gafas de moda y una tableta en la mano entró por la cancela. Detrás de ella venía Cristina. Esta es nuestra terraza, gorjeaba ella. Queremos acristalarla completamente y hacer aquí un invernadero, y, por supuesto, quitaremos las viejas mecedoras. La chica garabateaba rápidamente en la tableta. Entraron en la casa y oí cómo Cristina la guiaba por las habitaciones, incluyendo mi despacho. Esta es la habitación de mi suegro, pero queremos redecorarla para un dormitorio infantil. Para el futuro. Así que aquí todo está en desuso. Entré en la casa. Estaban en medio de mi despacho y el diseñador ya estaba calculando dónde colocar la cuna. Perdone, dije, tratando de mantener la calma. Parece que se han equivocado de dirección. Este es mi despacho y no tengo intención de redecorarlo. Cristina se sonrojó de furia. Arkady Petrovich, no molest. Solo estamos viendo opciones. Ver opciones en mi espacio personal sin mi permiso se llama invasión. Cristina, por favor, salga de mi despacho. Y a usted, señorita. Me giré hacia el diseñador. Quiero advertirle que esta casa es mía y aquí no se harán obras. La chica me miró aturdida, luego a Cristina, murmuró, lo siento y se apresuró a salir. Cristina la acompañó hasta la puerta y regresó, apretando los puños. Usted es simplemente insoportable. Hace todo para fastidiarnos. Solo estoy protegiendo lo que es mío. Ya no le pertenece nada. Vive en el pasado. Su tiempo ha pasado. Es hora de ceder el paso a los jóvenes. Salió del despacho, dando un portazo que hizo tintinear los cristales del armario de libros. Por la noche hubo una conversación seria. Denis y Cristina se sentaron frente a mí en el salón. Tenían una expresión decidida, como si fueran detectives en un interrogatorio. Papá, esto no puede seguir así, comenzó Denis. Te comportas de manera inapropiada, interrumpes nuestros planes, insultas a nuestros invitados. Solo quiero que me respeten en mi propia casa. El respeto hay que ganarlo, añadió Cristina. Y tú solo haces quejas y molestas a todos. Hemos pensado que a lo mejor te sientes solo, aburrido, necesitas compañía, atención. Me tensé. Entendía dónde querían llegar. Hemos encontrado para ti un excelente pensionado, continuó Denis, sacando del bolsillo un folleto publicitario. Otoño dorado, 4 comidas al día, enfermera las 24 horas, paseos, tratamientos. Aire fresco, pinos. ¿Te gustará? Me extendió una brillante brochura. En la foto, ancianos sonrientes jugaban al ajedrez en un paisaje idílico. ¿Quieren enviarme a un asilo de ancianos? Susurré. No, no es un asilo de ancianos, es un pensionado de lujo. Trinó Cristina. Nosotros te visitaremos cada fin de semana. Miré a ambos y ya no había en mí ni ira ni resentimiento, solo una curiosidad fría y distante. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Cuánto cuesta este pensionado de lujo? No es caro. Mintió Denis. Pagaremos todo con mi dinero. Se quedó callado. Papá, entiendes, ahora todos nuestros recursos están en el proyecto y tú tienes una buena pensión, ahorros. Todo encajó en su lugar. Querían no solo deshacerse de mí, sino hacerlo a mi costa. No iré a ningún sitio, dije firmemente. Este es mi hogar, y aquí viviré. Sabíamos que te negarías, suspiró Denis con una expresión de mártir. Por eso tenemos otra opción. Podemos establecer una tutela sobre ti debido a tu estado. El médico confirmará que necesitas atención constante y entonces podremos tomar decisiones por ti, por tu propio bien. La amenaza era directa e implícita. Querían no solo quitarme de casa, sino también mi capacidad de actuar, convertirme en un vegetal al que pueden controlar. No se atreverán, dije, levantándome. Nos atreveremos, papá, respondió Denis en voz baja. Y en sus ojos vi una resolución fría por tu propio bien. Me fui a mi despacho y esta vez no solo cerré la puerta. Coloqué el cerrojo. La guerra había pasado a una fase decisiva,
y comprendí que debía golpear primero y que el golpe debía ser devastador. Se acercaba el cumpleaños de Cristina. Normalmente, yo me tomaba este evento con calma, le daba un sobre con dinero, decía algunas palabras cálidas y trataba de no molestar su juerga juvenil. Pero esta vez todo era diferente. Una semana antes del cumpleaños, Cristina anunció que organizaría una fiesta monumental en el estilo de Gatsby. «Habrá todos nuestros amigos», decía a Dennis, agitando las manos. «Personas muy importantes, socios de tu proyecto. Debemos causar buena impresión». La casa comenzó a transformarse en un plató de filmación. Aparecieron guirnaldas de perlas artificiales, plumas, algunas decoraciones doradas. Cristina contrató un catering, un DJ y hasta un fotógrafo profesional. Dennis corría a su alrededor, cumpliendo todas sus órdenes, como un criado diligente. No me prestaban atención, como si fuera parte del mobiliario que pronto sacarán. El día de la fiesta, la casa se llenó de bullicio y extraños desde temprano. Me encerré en mi despacho y traté de no salir. La música retumbaba tanto que el suelo vibraba. Abajo se escuchaban risas, el tintineo de copas y fragmentos de conversaciones. Intentaba leer, pero las letras bailaban ante mis ojos. Alrededor de las 9:00 de la noche se me acabaron las pastillas para la presión. Tuve que bajar. El salón estaba irreconocible. Semioscuridad, velas, humo del narguilé. Los invitados en sus trajes de noche, mujeres con vestidos brillantes, hombres con trajes. Todos reían, bebían champán, bailaban. Dennis y Cristina estaban en el centro de atención. Ella con un vestido ajustado con brillantes, con un peinado alto. Él con una camisa blanca con pajarita. Parecían los amos de la vida, una pareja exitosa y feliz. Me escabullí silenciosamente a la cocina, tratando de pasar desapercibido. Tomé las pastillas, llené un vaso con agua. Cuando regresaba, Cristina me bloqueó el camino. Llevaba una copa de champán en la mano. Sus mejillas estaban sonrojadas. «Oh, Arkady Petrovich, decidió unirse a nosotros», preguntó en voz alta, atrayendo la atención de los invitados cercanos. «Voy por las pastillas», respondí en voz baja. «¿Las pastillas?». Se frunció el ceño teatralmente, espero que no por mal humor, porque siempre estáis insatisfechos con algo. Algunas personas rieron. Sentí cómo me subía la sangre a la cara. «Cristina, me voy». «Esperad». Me cogió del codo. Sus uñas se clavaron en la manga de mi vieja chaqueta. «Conozcan», dijo a la compañía que estaba cerca. «Es el padre de Denis, nuestro, bueno, miembro de la familia». Hizo una pausa antes de las últimas palabras, y en esa pausa había tanto veneno y desdén que me costaba respirar. «Le gusta lo antiguo», continuó sin soltar mi codo. «Le gustan las cosas viejas, las viejas costumbres, vive en el pasado». Dennis y yo incluso encontramos un hermoso hogar para él, para que no se aburriera solo, pero aún se resiste. Los invitados me miraban con curiosidad y lástima, como a una pieza de museo. «Cristina, para allá», dije, intentando liberar mi mano. Pero ella solo se aferró más. Sus ojos brillaban por el champán y la maldad. Decidió montar un espectáculo, y yo era su protagonista. Además, Arkady Petrovich cree que esta casa es su fortaleza. Hizo un gesto con la mano abarcando el salón. ¿Imaginan? Cree que debemos pedirle permiso para mover una silla. Hubo un silencio. Todos me miraban. Vi en sus ojos el reflejo de lo que ella me mostraba. Un anciano caprichoso y cascarrabias que se aferra al pasado y molesta a los jóvenes. «Oh, Arkady Petrovich», exclamó de repente con fingida preocupación. «Tu chaqueta está llena de manchas. Ve a cambiarte. No asustes a la gente con tu aspecto. Aquí estamos de vacaciones». Esto fue un golpe público ante extraños. No solo me humilló, sino que pisoteó los restos de mi dignidad. En ese momento vi a Denis. Estaba apartado, hablando con un hombre importante. Lo vio todo, lo escuchó todo, y no hizo nada. Simplemente apartó la vista,
haciendo como si no viera nada. Él permitió que su esposa humillara a su padre. Yo arranqué mi mano de su agarre. Gracias por tu preocupación, Cristina, dije yo. Y mi voz sonó extrañamente tranquila. Pero, en realidad, me iré. Tengo cosas más importantes que hacer que tu mascarada. Me di la vuelta y me dirigí hacia la escalera. Sentía en mi espalda decenas de miradas. Caminaba con la espalda recta, aunque por dentro todo se desmoronaba. No les mostré ni lágrimas ni ira. Les mostré solo desprecio. En mi despacho, me desplomé en la silla. Mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza. Pero esto ya no era una enfermedad. Era la última fase de mi despertar. Ya no había dudas, ni esperanzas de reconciliación. Habían cruzado una línea de la que no se puede volver. Abrí la caja fuerte, saqué la carpeta verde, saqué el informe final que había preparado aquella noche, lo volví a leer. Cada número, cada línea estaba llena de un nuevo y siniestro significado. Saqué el teléfono y marqué el número de mi amigo abogado Igor Vasilievich. Igor, hola. Soy Arkady. Necesito tu ayuda. Urgentemente. ¿Qué ha pasado, amigo? Su voz sonaba preocupada. Guerra, Igor. Me han declarado la guerra, y yo pienso ganar. Colgué el teléfono y miré mi reflejo en el espejo. En él, me miraba un desconocido con una mirada fría y decidida. El tranquilo contable Arkady Petrovich murió hoy en su propia sala de estar y en su lugar nació alguien más. Alguien que ya no tolerará más. Alguien que les hará pagar por todo. La noche después de la fiesta fue la más larga de mi vida. La música tras la pared cesó solo al amanecer, pero no cerré los ojos. Me senté en mi vieja silla, en completa oscuridad, y escuchaba cómo latía mi sangre en los oídos. La humillación que sentí no era solo una ofensa. Era como un dolor físico, como una quemadura que se quedó profundamente dentro. No asusten a la gente con su aspecto. Esta frase de Cristina se grabó en mi mente como un tatuaje. Ella dijo, es tan fácil, tan natural, como si fuera verdad. Y lo más terrible es que casi le creí. Miraba mis manos nudosas, con venas sobresalientes y manchas de anciano. Manos que construyeron esta casa, que acunaron a mi hijo, que abrazaron a mi mujer amada. ¿Realmente se han vuelto tan feas que hay que esconderlas de la gente? Me acerqué al espejo y miré mi reflejo. Un rostro cansado, demacrado, arrugas profundas, cabello canoso. Sí, he envejecido. Pero, ¿acaso la vejez es un crimen? ¿Daría derecho a otros pisotearme? Los recuerdos volvieron con nueva fuerza. Recordé cómo Denis era pequeño, cómo tenía miedo a la oscuridad y yo me sentaba junto a su cama hasta que se dormía. Cómo lanzábamos una cometa juntos en la orilla del Volga y él reía tan alegremente que parecía que el sol mismo reía. Cómo trajo su primera nota de 5 y yo, orgulloso, le compré el pastel más grande de la tienda. ¿Dónde se fue todo? ¿En qué momento mi hijo amado se convirtió en un extraño frío e indiferente que miraba en silencio como su esposa humillaba públicamente a su padre? El dolor se convirtió en apatía. No me apetecía nada. No quería comer. Ni beber, ni moverme. Simplemente me senté y miré un punto fijo. El mundo se había reducido al tamaño de esta habitación, mi último bastión. Detrás de la puerta estaba su territorio, su vida, en la que ya no tenía lugar. Ellos habían ganado. Me habían roto. Por la mañana escuché cómo se despertaron. La risa de Cristina, los pasos de Denis, el tintineo de la vajilla en la cocina. Vivían su vida, celebraban su victoria, mientras yo estaba aquí, en mi autoimpuesto cautiverio, sintiéndome un fantasma en mi propia casa. No salí del despacho durante 2 días. Parece que ni siquiera notaron mi ausencia o hicieron como si no la notaran. No toqué la comida. Solo bebí agua del grifo en el pequeño fregadero que había instalado en el despacho cuando aún estaba viva Liuda. Al segundo día llamaron a la puerta. «Papá, ¿estás vivo?» La voz de Denis carecía de cualquier preocupación. Era una pregunta formal para marcar la casilla. No respondí.
Arca, si continúas con tu boicot, llamaremos al médico, añadió Cristina desde la puerta. Él confirmará que tienes depresión debido a la demencia senil. Ni siquiera intentaron disculparse. Siguieron presionando, amenazando. Querían aplastarme, llevarme a un punto en el que yo mismo firmara todos los documentos, solo para que me dejaran en paz. Me tumbé en el pequeño sofá del despacho y miré al techo. En mi cabeza había vacío, ni pensamientos ni sentimientos. Solo un dolor sordo y persistente. Había perdido. No tenía fuerzas para luchar. Estoy solo contra dos, jóvenes, arrogantes, despiadados. Y entonces mi mirada se posó en la fotografía sobre la mesa. Liuda. Me miraba con sus ojos claros e inteligentes, y en su mirada no había lástima, sino apoyo, y una leve reprimenda. ¿Qué, Arcaasa, te has rendido? Parecía preguntar. Eres Bornoptov, eres contable, nunca te has rendido ante las dificultades. Me senté y tomé la fotografía en mis manos. Recordé sus palabras, que me dijo poco antes de morir. Arcaasa, cuídate y no dejes que nadie te haga daño, incluso a Denis. Tu bondad es tu fuerza, pero no dejes que se convierta en tu debilidad. No dejes que te pisen la cabeza. Y entonces algo hizo clic, como si dentro de mí se hubiera girado algún interruptor. La apatía desapareció. El dolor quedó, pero ya no era paralizante. Se convirtió en combustible, en una energía fría y calculadora. Me levanté, me acerqué al caja fuerte y lo volví a abrir. Saqué la carpeta verde. Pero esta vez la miré no como un archivo del pasado, sino como un arsenal para la futura batalla. Saqué el balance final que había preparado unos días antes. Revisé cada número. Todo estaba correcto. Me miré en el espejo. En él me miraba el mismo anciano, pero sus ojos eran diferentes, tranquilos, seguros y muy, muy furiosos. Me duché, me afeité, me puse una camisa limpia y salí del despacho. Denis y Cristina estaban en el salón viendo la televisión. Ni siquiera se volvieron. Tengo hambre, dije en voz alta. Ellos se sobresaltaron por la sorpresa. En la cocina hay sopa, dijo Denis, sin apartar la vista de la pantalla. No quiero tu sopa. Quiero un filete, respondí. Se volvió hacia mí. En sus ojos había confusión. ¿Qué filete? ¿Te has vuelto loco? Quiero un filete grande, jugoso, con sangre y una botella de buen vino tinto. Ve al supermercado y compra. No iré a ningún sitio. Se quedó en silencio. Cristina se levantó. ¿Cómo te atreves? Me atrevo, Cristina, porque esto es mi casa. Y parece que has olvidado que aquí eres solo una invitada. Me miraban como si estuviera loco. No podían creer que fuera yo, el mismo anciano callado y sumiso. Así que, Denis, lo miré directamente a los ojos. ¿Filete o policía? Se levantó en silencio, tomó las llaves del coche y salió de casa. Cristina me miraba con odio y miedo. Entendió que algo había cambiado, que algo no había salido según lo planeado, y yo me senté en mi sillón, el mismo que querían tirar. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí amo de la situación. La batalla aún no estaba ganada, pero había dado el primer paso y no pensaba retroceder. Denis regresó una hora después, dejó en la mesa de la cocina un paquete de un supermercado caro. Dentro había un filete y una botella de vino francés. Lo había hecho todo como le había dicho. El miedo a la policía y al escándalo superó su pereza y arrogancia. Buen trabajo, dije, desenvolviendo la carne. Ahora puedes irte. Prepararé la cena yo mismo. Se quedó en la puerta de la cocina, mirándome con odio evidente, luego se dio la vuelta y subió a su habitación. Oí cómo discutían en voz baja, pero me dio igual. Encendí la música, el jazz antiguo que solíamos escuchar con Ludmila, y comencé a cocinar. El aroma de la carne asada y las especias llenó la casa, desplazando el olor de sus velas aromáticas baratas. Era mi aroma, el aroma de mi vida que volvía. Puse la mesa en el comedor, usando el mantel con girasoles que Cristina tanto odiaba.
Saqué del armario el mejor cristal, me serví una copa de vino. El filete estaba perfecto. Comí lentamente, disfrutando cada bocado, cada sorbo. No era solo una cena, era un ritual. Un ritual de recuperación de mi casa, de mi dignidad. Al día siguiente me desperté con un plan claro en la cabeza. La enfermedad no había desaparecido, pero ahora era una brújula, indicando la dirección. Lo primero que hice fue llamar a Igor Vasilievich, mi viejo amigo y uno de los mejores abogados en disputas de propiedad en Samara. Ya te estaba esperando tu llamada, dijo, después de escuchar mi relato desordenado de los últimos días. Vi él, a donde todo va, pero no quería meterme sin tu permiso. Antes confiaba en que ellos cambiarían de opinión, Igor. Ahora ya no confío. Quiero actuar. Haces bien. Acércate a mi oficina a las 12 y trae tu carpeta verde. Veremos qué tenemos en el arsenal. La reunión con Igor me dio fuerzas. Él, un hombre de pelo canoso, fuerte, con una mirada penetrante y una mano de hierro, era mi completa opuesta. Siempre fui un hombre de números y papel. Él, un hombre de lucha y ley. Fuimos amigos desde la universidad y sabía que podía confiar en él como en mí mismo. Estudió con atención el contenido de mi carpeta, revisó recibos, cheques, contratos. Sus cejas se levantaron sorprendidas. Arcasa, pero si no eres un contable, eres un genio, exclamó, dejando el último papel. Todo está documentado aquí. Cada copec, cada firma. Con esto los no solo echaremos, los mandaremos a la calle, si queremos. No quiero mandarlos a la calle, Igor. Quiero recuperar mi casa y mi paz. Y aún quiero que él entienda. Entenderá, sonrió Igor. Cuando se le caiga encima una deuda del tamaño de esta casa, entenderá muy rápido. Desarrollamos una estrategia clara. El primer paso fue el aviso oficial de desalojo. No vamos a sacar las cartas de inmediato, explicó Igor. Primero, simplemente exigiremos que liberen el espacio, como personas que viven allí sin derecho. Les daremos 30 días, por supuesto, se negarán, comenzarán a gritar sobre herencia y deber filial. Y entonces en el tribunal sacaremos tu carpeta. Esto será impactante. El segundo paso fue la evaluación independiente de la casa. Necesitamos un documento oficial con el valor de mercado para mostrarles la nariz cuando les presentemos la cuenta. El tercer paso, y el más importante, fue la redacción de un nuevo testamento. Debes protegerte para el futuro, Arkady. Redactaremos un documento que no puedan impugnar. Todo el patrimonio después de tu partida irá a un fondo benéfico o a una prima lejana en Vladivostok. Debe entender que su comportamiento lo ha dejado sin nada. Salí del despacho de Igor con la sensación de que me habían crecido alas a la espalda. El miedo desapareció. En su lugar, había una fría seguridad en mi razón y mi fuerza. Ya no era una víctima. Era el amo. Al volver a casa, encontré a Denis y a Cristina en la cocina. Estaban tomando café y discutiendo algo con entusiasmo. Al verme, se callaron. ¿Dónde estabas?, preguntó Denis con desafío. Por negocios, respondí brevemente. Por cierto, quiero advertiros que mañana vendrá un evaluador. ¿Qué evaluador?, frunció el ceño Cristina. ¿Un evaluador independiente para vender la casa? Lo dije con un tono rutinario, como si se tratara de comprar patatas. El efecto fue abrumador. Cristina dejó caer la taza. El café se derramó sobre su nueva mesa blanca. Denis se levantó, volviendo la silla. ¿Qué venta? ¿Te has vuelto loco? Nunca he estado tan cuerdo como ahora. Vendo la casa. Me cansé de vivir en un piso compartido. Quiero paz. ¿Y nosotros?, gritó Cristina. ¿A dónde iremos nosotros? Es mi losa. Ya no es mi problema. Me encogí de hombros. Son adultos, personas independientes. Encontrarán dónde vivir. Denis tiene un proyecto por 300.000, justo para el primer pago de la hipoteca. Vi cómo en sus rostros la pánico se transformaba en furia.
comprendieron que no bromeaba. No te atreverás, siseó Denis, acercándose a mí. No te lo permitiré. No te pediré permiso. Te miré tranquilamente a los ojos. Y si intentas impedírmelo, llamaré a la policía. Y créeme, les interesará mucho escuchar cómo planeaban entregarme a una casa de ancianos y despojarme de mi capacidad. Se quedó inmóvil. Le di en el punto exacto. No sabía que había escuchado su conversación. ¿De dónde eres? Las paredes de esta casa son delgadas, hijo. Especialmente cuando no hay amor ni respeto. Los dejé de pie en medio de la cocina, en un charco de café derramado, y me fui a mi habitación. Oí cómo Cristina sollozaba, llena de rabia e impotencia, mientras Denis se paseaba por la habitación como un animal enjaulado. El juego había comenzado y sabía que el siguiente movimiento sería suyo. Pero ahora estaba preparado. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, llamaron a la puerta. En el umbral estaba un hombre respetable con una carpeta, el tasador enviado por Igor. Lo llevé por la casa. Denis y Cristina se encerraron en su habitación en el segundo piso y no salieron. Los oí discutir. El tasador hizo su trabajo meticulosamente, midió, fotografió, tomó notas. La casa está en excelente estado, dijo al terminar el recorrido. El barrio es bueno, creo que el valor de mercado estará alrededor de 15 millones. La suma no me sorprendió. Más o menos era lo que había previsto. Lo acompañé y regresé a mi despacho. Ahora tenía otra carta en la manga. Unos días después, el cartero trajo una carta certificada. Una notificación oficial redactada por Igor. En ella, en un lenguaje seco y jurídico, se proponía a Denis y Cristina que liberaran el espacio habitable propiedad de Vorontsov en un plazo de 30 días. Colocó el sobre en un lugar visible sobre la mesa de la cocina y me fui a pescar. Sabía que al volver me esperaba una tormenta. Así fue. Cuando entré en la casa, me esperaban en el salón. Denis estaba blanco de furia, Cristina roja de lágrimas y rabia. ¿Qué es esto?, gritó Denis, agitando la notificación. ¿Decidiste echarnos a la calle, a tu propio hijo? Solo les pedí que se marcharan de mi casa, respondí tranquilamente, quitándome las botas de goma. Querían independencia. Aquí tienen su oportunidad. Vamos a demandarte, chilló Cristina. No tienes derecho. Estamos registrados aquí. La inscripción no da derecho a la propiedad, Milosa, sonrió. Su abogado les explicará, sí, por supuesto, pueden permitirse uno. Voy a demandar la división de bienes. No cesaba Denis. Soy tu único heredero. Denis lo recibirá después de mi muerte, y yo, como ves, aún estoy bastante vivo. Y, por cierto, sobre el legado. Hace unos días reescribí mi testamento, así que después de mi muerte, esta casa y todos mis ahorros irán al fondo de ayuda para animales sin hogar. Esto fue un golpe bajo. Vi cómo se les caía la mandíbula. No se esperaban algo así. No podías, susurró Denis. Podía, hijo, y lo hice. Así que tus esperanzas de heredar puedes enterrarlas junto con tu respeto por tu padre. Se desplomó en el sofá, abrazándose la cabeza con las manos. Cristina comenzó a llorar a gritos. Eres un monstruo, gritó a través de las lágrimas. No, Cristina, soy solo un contable que se cansó de que su débito no coincida con su crédito. Entendieron que habían perdido, que todos sus planes se habían desplomado, que no les quedaba nada. Los siguientes días andaban por la casa como sombras, sin hablar ni conmigo ni entre ellos. Luego decidieron dar un golpe de respuesta. Una noche Denis vino a mi oficina. No gritaba, hablaba en voz baja y calmada. Papá, lo entiendo, estaba equivocado. Perdóname. Lo miré en silencio. Y Cristina también lo entendió. Nos precipitamos. Somos familia. Olvidémoslo todo. Rompe estos documentos. Viviremos como antes. Como antes ya no será. ¿Por qué, papá? Me corregiré, encontraré trabajo, te ayudaré. Somos familia.
Intentaba apelar a mi compasión, a los restos de mis sentimientos paternos, pero nada en mí se movió. Llegaste tarde, hijo. Demasiado tarde. Entendió que este número no funcionaría y entonces sacó su última carta. Bien, papá, si así lo quieres, pero entonces debes saber la verdad. ¿Qué verdad? Sonrió con amargura. ¿Crees que mamá murió de enfermedad? Se me heló la sangre. ¿Qué estás diciendo? ¿Y que se podría haber salvado? Había un medicamento en Alemania, muy caro, pero daba una oportunidad. Lo encontré. Me puse en contacto con la clínica. Necesitaban dinero. Mucho dinero. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tú habrías dado. Tú, que por cada centavo te estrangularías, que guardabas todo el dinero en tus cuentas. Te pedí dinero para el negocio. ¿Recuerdas? Era para ella, pero me negaste. Te ahorraste dinero para salvar a tu propia esposa. Lo decía con tal convicción, con tal justicia, que por un segundo le creí. Es mentira, susurré. Es la verdad, papá. La mataste con tu avaricia, y ahora quieres echarme, al único que intentó salvarla. Salió de la oficina, dejándome solo con ese pensamiento espantoso. ¿Será verdad? Estaba destrozado por sus palabras. El mundo se desplomó por segunda vez. Revisé en mi memoria aquellos días, los últimos de Ludmila. No recordaba que dijera algo sobre un medicamento, pero el dolor y la tristeza podían borrar los detalles. ¿Y si tiene razón? ¿Y si realmente soy culpable? Pasé la noche en angustiosos pensamientos, y por la mañana, cuando la niebla en mi mente se disipó un poco, el contable volvió a despertar. No podía creerle a ciegas. Necesitaba pruebas. Llamé a esa clínica donde se había tratado Ludmila. Me presenté, expliqué la situación. Me costó mucho que me hablaran, se referían a la confidencialidad médica. Pero fui persistente y finalmente logré hablar con su médico. Arkady Petrovich, dijo cansado. Recuerdo a su esposa. Me duele mucho, pero debo decirle que no había ningún medicamento en Alemania. Su caso era desesperado desde el principio. Hicimos todo lo posible, pero no había esperanzas. ¿Y mi hijo? ¿Se puso en contacto con usted? Sí, llamó un par de veces, preguntando sobre los pronósticos, pero no se habló de medicamentos. Creo que simplemente aceptó la situación. Colgué mis manos, no temblaban. Dentro de mí había un vacío helado. No solo mintió, bailó sobre la tumba de su madre. Utilizó su muerte para intentar manipularme. Era el fondo. No había a dónde caer más. Me levanté y bajé. Estaban en la cocina, desayunando. Lo sé todo, Denise, dije en voz baja. Levantó la vista hacia mí. ¿De qué hablas? Llamé a la clínica, no había ningún medicamento. Palideció. Cristina se quedó helada con la taza en la mano. Simplemente no quieres creer en tu culpa. La culpa, hijo, ahora recae completamente en ti. Culpa por la mentira, por la traición, por tu alma podrida. Me acerqué a la mesa, saqué de mi bolsillo esa carpeta verde, la abrí y la puse sobre la mesa. Aquí, dije. Este es el recibo por tu vida, por los 17 años que viviste a mi costa después de cumplir los 18. Educación, coches, créditos, proyectos, todo está aquí. Con intereses miraron el papel, la cifra final en la parte inferior de la página. Esto es imposible, susurró Denise. Son hechos, hijo, respaldados por tus propias firmas. Me miraba y en sus ojos vi por primera vez no odio, sino un miedo animal real. ¿Qué quieres? Quiero que paguen sus deudas. La suma del préstamo, como ves, es aproximadamente igual al valor de esta casa. Así que tienen una elección. O empiezan a pagarme este préstamo y lo descontaré de su salario a través de un juicio. O firman un desistimiento de todas las reclamaciones sobre esta casa, se mudan en una semana y desaparecen de mi vida para siempre. Coloqué frente a él 2 documentos preparados por Igor.
un gráfico de pago de la deuda y un contrato de resolución de obligaciones de deuda a través de la transferencia de derechos sobre la propiedad. Elige, dije. Tienes 5 minutos. 5 minutos se alargaron en una eternidad. Dennis estaba sentado, agarrado al borde de la mesa, mirando los documentos como si fueran 2 sentencias de muerte. Cristina lloraba en silencio, esparciendo su caro maquillaje por la cara. El silencio solo se rompía por el tic-tac de los viejos relojes de pared, esos mismos que Cristina quería tirar. Tic-tac. El tiempo se escapaba, y con él su vida cómoda habitual. Esto es un robo, finalmente logró decir Dennis. Su voz era ronca. No puedes hacer esto con nosotros. Puedo, Dennis, y lo haré. No es un robo, es el pago de deudas. Tú tomabas dinero de mí, firmabas recibos. Ahora es hora de pagar. Pero eso eran regalos. Eres mi padre. Los regalos no se firman en recibos de deuda, respondí. Dejé de ser tu padre en el momento en que me negaste un vaso de agua. Cristina me miró con sus ojos llenos de lágrimas. ¿A dónde iremos? No tenemos nada. Todo está invertido en el proyecto. Lo terminé por ella. En ese mismo proyecto en el que tomaste los últimos 300. 000, espero que pronto traiga dividendos. Aunque, por tu aspecto, parece que las cosas no van bien. Se quedó callada, comprendiendo que yo sabía todo. Dennis miró de los documentos a mí. En sus ojos había un desesperado intento de encontrar alguna salida, algún argumento. Lo llevaré a los tribunales. Todas estas papelitas son falsas, una farsa. Inténtalo, me encogí de hombros. Mi abogado estará encantado de conocerte. Solo ten en cuenta, Dennis, si el caso llega a los tribunales, revelaré todo. Y sobre tus proyectos empresariales, y sobre tus deudas, y sobre cómo planeaban encerrarme en una casa de ancianos, y sobre tu mentira sobre tu madre. Creo que a tus importantes socios les interesará mucho saberlo. Se vino abajo. La amenaza de escándalo público resultó más efectiva que cualquier argumento legal. Sabía que su reputación, a la que tanto valoraba, sería destruida. El tiempo se ha acabado, dije, mirando el reloj. Tu elección, Dennis. Lentamente extendió la mano y tomó la pluma. Sus dedos temblaban. Miró a Cristina, buscando apoyo, pero ella solo se volvió, cubriéndose el rostro con las manos. Ya lo entendía todo. El barco se hundía. Firmó el acuerdo de resolución, rápidamente y sin mirarlo, como había firmado los recibos antes. Luego se levantó y, sin decir una palabra, subió. Tienes una semana para recoger tus cosas y marcharte, le dije a Cristina. Levantó la cara hacia mí, distorsionada por la rabia. Te odio, siseó. El sentimiento es mutuo, respondí y salí de la cocina. La siguiente semana fue como un funeral prolongado. Recogían sus cosas en silencio, sombríamente, evitándome. Veía cómo sacaban del hogar cajas, bolsas, paquetes, su sofá elegante, su fea estatua de leopardo, sus cortinas grises. El hogar se despojaba de todo lo ajeno. Volvía a ser mío. El último día llegó un camión. Dennis y los mozos sacaban el mobiliario. Cristina estaba en el coche, vuelta hacia la ventana. Cuando todo estuvo cargado, Dennis se acercó a mí. Estoy en el porche, observando esta partida. Empecé a hablar y me detuve. Nunca te lo perdonaré. No te lo pido, respondí. Solo quiero que recuerdes esta lección. ¿Qué lección? Se burló. La lección de crueldad. La lección de responsabilidad, Dennis, por tus palabras, por tus acciones, por tu vida. Quería ser adulto. Pues sélo. Se quedó un momento más, luego se dio la vuelta y se sentó en el coche. El camión se puso en marcha. Los miraba hasta que desaparecieron tras la curva y no sentí nada. No hay alegría, ni satisfacción, ni siquiera alivio, solo vacío y silencio. Entré en la casa. Parecía grande y hueca. Recorrí las habitaciones. El salón sin su sofá, la sala de estar sin sus cortinas grises.
Mi librería aún estaba partida en el patio, pero eso se podía arreglar. Volví a colocar nuestra foto de boda enmarcada en plata, colgué en las ventanas las cortinas antiguas con girasoles, saqué mi sillón del garaje. La casa volvía a tener alma, mi alma. Por la noche me llamó Igor. ¿Qué tal, amigo? Te felicito por la victoria. No es una victoria, Igor. Es una amputación. Duele, pero es necesario para sobrevivir. Has hecho todo bien, Arkady. No te culpes. No me culpo. Solo estoy cansado. Descansa. Te lo has ganado. Colgué el teléfono, me acerqué a la ventana y miré mi jardín. Mañana limpiaré los restos de la librería. Pasado mañana compraré nuevos peonías. Comenzaré a vivir de nuevo. Solo en mi casa en silencio y paz, de la que tanto había soñado. La justicia ha triunfado, pero su sabor es amargo, como el de la Artemisa. Han pasado 6 meses. El otoño ha llegado, pintando mi jardín con tonos rojizos y dorados. He ordenado la casa. He tirado todo el desorden que quedó después de Denis y Christie. He comprado una nueva librería, una copia exacta de la que hice yo mismo. He puesto los libros en su lugar. La casa volvía a respirar. Pasaba mucho tiempo en el jardín, me ocupaba de las rosas, plantaba nuevos árboles. El trabajo físico curaba el alma mejor que cualquier medicina. El silencio ya no me parecía hueco y aterrador. Se había convertido en curativo. Aprendí a estar solo. Leía, escuchaba música. Los fines de semana iba a pescar con Igor. Nos sentábamos en la orilla del Volga, callábamos, mirábamos el agua, y eso era mejor que cualquier conversación. No sabía nada de Denis y no quería saber. A veces me llegaban rumores a través de conocidos comunes. Decían que se habían mudado a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, que Denis había encontrado un trabajo simple y Christie, dejando su blog elegante, había encontrado trabajo como vendedora en una tienda de ropa. Su vida bonita había terminado al encontrarse con la realidad. No me daban lástima. Fue su elección. Un día a finales de octubre alguien llamó a la puerta. No esperaba visitas. En el umbral estaba Denis solo. Había cambiado mucho. Se había adelgazado, estaba más delgado. En sus ojos ya no había la arrogancia de antes, solo cansancio. ¿Puedo?, preguntó en voz baja. Me aparté en silencio, dejándolo entrar en la casa. Entró, miró alrededor. Todo está igual, dijo. Solo volví a poner todo en su lugar. Pasamos a la sala de estar. Se sentó en el borde del sofá, yo en mi sillón. ¿Por qué has venido, Denis?, pregunté. No dijo nada, solo jugaba con las llaves del coche en sus manos. Quería hablar. No hay nada de qué hablar. Papá, hay algo de lo que hablar. Yo estaba equivocado en todo. Me miró a los ojos y vi en ellos algo que nunca había visto antes. Arrepentimiento. Todo este tiempo he estado pensando mucho en ti, en mamá, en mí mismo. Era un idiota, un ciego, un idiota egoísta. Tomaba tu amor como algo debido, tu cuidado como obligación. Pensé que todo me debía. Pero cuando me mostraste esa cuenta, primero te odié, y luego comprendí que solo me mostraste un reflejo, y lo que vi en él era horrible. Él hablaba y yo callaba. Lo escuchaba y el hielo en mi corazón comenzaba a derretirse poco a poco. Nosotros con Cristina nos separamos, dijo después de una pausa. Ella no pudo soportarlo y dijo que no se había firmado para esa vida. Se fue a casa de sus padres. Me da pena. No lo hagas. Así es mejor. Entendí que ella no me amaba a mí, sino las oportunidades que, según ella, yo podría ofrecerle. Y cuando las oportunidades se acabaron, también se acabó el amor. Volvimos a callar. Me conseguí un trabajo, papá, en una fábrica, como obrero. No pagan mucho, pero, sinceramente, alquilo una habitación. Y sabes, por primera vez en mi vida me sentí adulto cuando pagas tú mismo por tu comida y techo. Es difícil, pero es correcto. Se levantó. No te pido perdón, papá.
Sé que no lo merezco. Y dinero no te pediré. Solo quería que supieras que lo entendí y que me da mucha vergüenza. Se dirigió a la puerta. Denis, lo llamé. Se volvió. Entra a la cocina, allí en el refrigerador hay sopa. Probablemente tengas hambre. Se quedó inmóvil. Y luego sus mejillas se llenaron de lágrimas. Las primeras lágrimas verdaderas de hombre que vi en su vida. Se acercó a mí y me abrazó fuerte, como cuando era niño. Perdón, papá, sé, hijo, sé. No se quedó, comió sopa, dio las gracias y se fue. No sabía qué pasaría después. ¿Podremos algún día recuperar lo que se rompió? Pero esa noche entendí una cosa, la amputación fue exitosa, y en el lugar de la herida, tal vez algún día crecerá algo nuevo, algo real. Me senté en mi sillón, en mi casa, y miré cómo caían los primeros copos de nieve. Delante estaba el invierno, pero sabía que después vendría la primavera, y en mi jardín volverían a florecer los peonías, porque la vida, por muy rota que esté, siempre encuentra la manera de renacer. Si esta historia ha encontrado eco en tu corazón, si crees que cada uno tiene una oportunidad para redimirse, apoya nuestro canal. Tus likes y comentarios nos ayudan a crear nuevas historias honestas sobre la vida. Gracias por estar con nosotros.